Senador, bienvenido. Un placer tenerlo con Gracias, nosotros. Laura, gracias a ustedes. Muy buenos días. Bienvenido. Esto me parece recordar el año 1996, cuando el compañero Jaime David Fernández Mirabal era el único senador que teníamos y ganamos las elecciones en el 96. De igual manera me recrea el año 2004, que solo teníamos al compañero José Tomás Pérez como senador y también ganamos las elecciones. Quiere decir que estamos prácticamente ensayando que en el 2024 aprendiendo. el PLD retorna Hay al una poder. diferencia fundamental de esos dos periodos, Sí. y es que las elecciones estaban en años distintos a las presidenciales. Era un momento donde todavía había 2 años entre elección y elección. De todas maneras, el 2024 es el año del Partido de la Liberación Bueno, pero Dominicana. usted tiene algo también, y lo decíamos fuera de cámara, bueno, que usted ha roto en Elías Piña una tradición de 50 años, primero de Carvajal Suero y de Adriano Sánchez Roa. Así es. 50 años duraron ahí Sí, ocupando una esa- experiencia importante en ambos Bueno, legisladores. senador, a juicio de ustedes, yo no sé, supongo que todavía el PLD no le habrá bajado la línea, pero a juicio de ustedes, ¿cuáles son los desafíos inmediatos que tienen en el Senado y en los que ustedes, como partido que sacó la segunda mayoría de votos en el país, deberá tener decisiones importantes? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan? Lo primero, Gerardino, es trabajar duro para preservar lo que el Partido de la Liberación Dominicana, el legado que le ha dejado al país, es preservar la institucionalidad de muchas áreas del servicio público que logramos grandes avances, como es el caso del Ministerio Público, de la Judicatura, de la educación. Nosotros prácticamente eliminamos el analfabetismo en la República Dominicana, muchas leyes de controles, de regulación y control del gasto público, todas las leyes de transparencia. Esa es parte del reto que tenemos. Sobre todo hay algo que está en el debate. Nosotros, el PLD en los gobiernos que realizó, logró una Suprema Corte de Justicia, un sistema de justicia. Antes se hablaba del sector justicia, se hablaba del sector transporte. Hoy hablamos de un sistema de transporte con metros, con teleféricos. Aquí solo nos falta el funicular que vemos en Europa. De la misma manera, en el ámbito del Ministerio Público, ya el presidente de la República no nombra fiscales. Hay un Consejo Superior del Ministerio Público que es el que traslada, asciende a todos los fiscales del país. Quiere esto decir que nosotros tenemos la responsabilidad de preservar todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo dominicano. Pero usted menciona temas en los que el PLD ha sido muy criticado, porque la cabeza del Ministerio Público sigue siendo esencialmente política. Se incorporó el Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura, dándole duplicidad de control a la cabeza del Poder Ejecutivo. Se ha cuestionado muy ampliamente el rol del PLD en una disminución de la independencia de la Suprema Corte de Justicia y de la justicia en general. Es que todo lo contrario. Para el que conoce el Ministerio Público sabe que el que menos influencia tiene en las decisiones quizás es el Procurador General de la República. Para los que conocen del Ministerio Público saben que el director de persecución es el funcionario con más incidencia en la lucha contra el crimen organizado. Número 1, número 2. ¿Quién era ese en la gestión anterior? Tengo entendido que hasta ahora era el magistrado Quesada, que es un magistrado de carrera, un magistrado con una larga data de ejercicio, viene de Constanza. En otras ocasiones fue Fran Soto, en otra oportunidad el magistrado Sedano. Brillantes juristas de la República Dominicana y personas con una gran solvencia moral fueron directores de persecución. ¿Y qué le parece la designación de Miriam Germán? Yo les traigo a ustedes, antes de venir, debo obviamente revisar los diarios y vi una información colgada en el Listín Diario que decía el ministro administrativo de la presidencia: desmantelarán estructura interna de la Procuraduría. Eso es un poco vergonzoso, eso es desacreditar de entrada la lucha y la persecución a la corrupción de la que tanto se ha hablado, porque yo presumo que cuando las personas entran a una institución, lo primero que tienen que investigar, qué encuentran.
Yo reitero, el Ministerio Público se ha institucionalizado. Perdón, ¿quién es que dice eso? Esa información está colgada en el Listín Diario por parte de él. La información la ofrece el ministro administrativo de la Presidencia. Pero se supone que el Ministerio Público es independiente. Se presume la incumbente, la nueva incumbente del Ministerio Público ha dicho que precisamente va a ser prudente y que va a revisar todo antes de tomar decisiones. Pero lo que yo digo es que no debe ser una declaración del ministro administrativo de la para nada, porque te está metiendo en un área que no es tuya. Sobre todo. Pero si algo se ha criticado también al PLD es su inercia en lo que tiene que ver con la persecución. Claro, pero no debemos hacer lo mismo que hace el otro. En el caso de la corrupción, fue uno de los temas fundamentales porque el Partido de la Liberación Dominicana salió del poder, las críticas a eso. Ahora bien, llega un nuevo gobierno, llega Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso, que también al final de su carrera, bueno, pues hubo forma y se vio, la sociedad civil se vio que también había intenciones de sacarla como fiscal. Ahora están en la Procuraduría General de la República. ¿Eso es un indicio para ustedes de que vendrán sometimientos a funcionarios del gobierno? Es que yo parto del gobierno saliente. Yo no creo en el populismo, yo creo en una lucha seria y frontal contra la corrupción administrativa y contra la corrupción en todo el sentido de la palabra. Ahora, yo no creo en el populismo, yo no creo en alimentar el morbo. Yo quiero decirles a ustedes que cuando yo veo la instalación del gabinete del presidente Luis Abinader, veo familias y figuras que fueron ampliamente criticadas en algún momento y salieron del poder y se le estigmatizaron como los más corruptos en algún momento. Sin embargo, yo pienso que esa práctica hay que dejarla. Yo pienso que la cultura de acusar a todo el que salga, a los partidos que salen del poder como que todos son corruptos, eso no es correcto. Yo recuerdo, aquí está Sonia Guzmán como la nueva embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos de Norteamérica. Su familia y el entorno del presidente Guzmán fue ampliamente criticado. De igual manera fue la familia de Salvador Jorge Blanco y todo el entorno de Salvador. Usted dice que cuando Antonio Guzmán Fernández hubo acusaciones a lo mismo que está pasando hoy, a algunos funcionarios. El propio Partido de la Liberación Dominicana y toda la sociedad ha reconocido como uno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Como tendrá que reconocer. No solamente eso, si el PLD tenía alguna preocupación con un tema de esos, ha tenido 20 años en el poder para tomar cualquier acción si algo hubiera sido justificado. Es que yo no estoy defendiendo ni una cosa ni la otra. Le quiero decir que lo que se está viviendo hoy se ha vivido cada vez que hay un traspaso de mando. Se alimenta el morbo y no está bien hecho ni si lo hizo el PLD, si lo hace el PRM, el PRD o el Partido Reformista. Yo creo en una lucha seria. Tiene que haber un régimen de consecuencias. Los servidores públicos que... Pero ¿cuál ha sido una lucha seria contra la corrupción en este país? ¿Qué gestión ha tenido una lucha seria contra la corrupción? Debo decirle, Laura, yo fui procurador general adjunto de la gestión de Francisco Domínguez Brito. Yo dirigí la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico. Nosotros sometimos de todos los partidos, incluyendo mi partido. Nosotros hicimos un ejercicio serio de la función pública. En definitiva... Pero es que no es un tema personal, es un tema de resultados. Las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuáles son sus logros en materia de corrupción, de lucha contra la corrupción? Nosotros... porque de hecho es uno de los temas en los que ha tenido más descrédito. Lo que sucede es que aquí, por ejemplo, yo soy senador de la República, yo tengo el papel y la responsabilidad de fiscalizar. Yo no puedo despacharme durante 4 años sin señalar y llevar ante el Senado de la República algún funcionario que yo entienda que no está haciendo correctamente su función y despacharme en un traspaso de mando que todo es corrupto. Para nadie es un secreto que aquí se pegó un cliché, independientemente que hayan servidores comprometidos con la corrupción o no lo haya, aquí se le pegó un cliché del pueblo dominicano, corrupción e impunidad. Y yo te lo digo, Laura, porque un día llegó a mi casa la señora que trabaja con nosotros y me dice, don Iván, pero es que la corrupción o la impunidad, eso llegó tan lejos y se colocó tan bien. El tema de la corrupción y la impunidad es un simple cliché en este país. No un simple cliché, pero se pegó muy bien por un sector importante de la sociedad civil. Ahora,
El PRM está en el gobierno, tiene la responsabilidad de señalar y de presentarle al país los casos de corrupción con seriedad. Pero cuando yo veo que en el traspaso de mando en la Procuraduría General de la República, el ministro administrativo se despacha diciendo que hay que desmantelar el Ministerio Público, no es correcto, porque el presidente de la República ha dicho que la honorable magistrada procuradora general no tiene que pasar por ante su despacho a consultarlo para hacer o llevar a cabo cualquier acción. Sin embargo, cuando le pregunté de su opinión sobre la designación de la magistrada, usted responde con una declaración de paliza. No me ha dado su impresión sobre esa designación. Es una acertada decisión. La magistrada Germán Brito es una profesional del derecho con una gran solvencia moral, con vasta experiencia en el ámbito no solamente del Ministerio Público, sino de la judicatura. Yo pienso que le va a servir mucho al país el ejercicio de ella, si le permiten ser independiente en la Procuraduría General de la República. O sea, que usted confía en que ella va a poder realmente los expedientes que se instrumenten, podremos confiar en que va a ser una lucha adecuada contra Yo la corrupción. creo en la magistrada Germán Brito. Obviamente, cuando veo las declaraciones del ministro Paliza, ojalá que él no interfiera para que le cumplan a él con alguna solicitud de retaliación, porque él es quien ha dicho, a la luz de lo que yo veo en el Listín Diario, que hay que desmantelar toda esa estructura del Ministerio Público. Pero usted dice que en el caso de Miriam Germán, es una mujer, y yo también lo creo, es una mujer de una gran solvencia moral, y que además de eso es una mujer que tiene una trayectoria pulcra y transparente. Sí, claro. Es una mujer que, independientemente de las declaraciones públicas que puedan dar o no, es una mujer que se va a manejar con el criterio que ella ha manejado a la Suprema Corte de Justicia durante muchísimo tiempo, en los distintos lugares donde ha estado en la justicia, y va a actuar con la justeza posible. Yo creo que eso sí, que una simple declaración no forma, pero cuando se inicia un gobierno siempre hay que se empieza con la cabeza y después con la reingeniería de abajo, y después dejar eso de manera independiente. El presidente Luis en la toma de posesión dijo, y fue acertada esa información que ofreció y cayó muy bien, que él iba a permitir que todos los ministros, todos los funcionarios que él había designado sean los que le informen al país de la realidad de las instituciones que van a dirigir. No hay necesidad de alimentar el morbo de la corrupción, porque tienen la oportunidad de identificar los casos y llevarlos a los tribunales de la República. En modo alguno yo estoy en contra de una lucha frontal contra la corrupción. Nosotros hemos sido los más abanderados en la lucha contra la corrupción. Y nosotros defendemos cuando las cosas se hacen bien. Ahora, cuando usted dice nosotros, ¿se refiere a nivel personal o al PLD? Al Partido de la Liberación Dominicana, al gobierno. Al partido que más beneficio le ha dado al pueblo dominicano. Al partido que más ha trabajado en la modernización de las infraestructuras, no solamente vial, sino de toda la administración pública. Ayer Francisco Domingos Brito planteaba en su cuenta de Twitter una serie de críticas con relación a la conformación del bloque en el Senado de la Fuerza del Pueblo, que ha terminado siendo mayor que el bloque correspondiente al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué opinión le parece la conformación de ese bloque, que queda como segundo bloque dentro del Senado? Se le manda una señal, se inicia mandando una señal no agradable a la comunidad dominicana cuando no se ha instalado el Senado de la República y ya 2 senadores que fueron electos con el sacrificio y el trabajo de compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana se van a otro partido. Pero de todas maneras son muy acertadas las declaraciones del compañero. De todas maneras, son acertadas las declaraciones del compañero Francisco Domínguez Brito, porque a la luz de lo que establece el artículo 178 de la Constitución Dominicana, nos corresponde a nosotros, la segunda mayoría, la representación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. La segunda mayoría en el Senado ya no de cara, son ustedes. Sí, lo que Real sucede... partido. No, la Constitución dice al partido o bloque de partidos. Entonces, mire qué pasa. Cuando habla de bloque de partido, no habla del bloque en el Senado de la República. Si usted analiza lo que establece el artículo 178, dice que le corresponde al presidente del Senado y a un senador de la segunda mayoría del partido contrario o bloque de partidos
Que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al presidente y que ostente la representación de la segunda mayoría. Entonces, en ese sentido, todos los reformistas que se fueron al bloque, que se fueron al partido Fuerza del Pueblo, fueron postulados por el bloque de partidos que fue postulado el presidente del Senado, que es un candidato de Dominicanos por el Cambio y que cuyo eslabón principal es el PRM. El PRM, sí, pero para que el pueblo... el concepto de bloque se delimita dentro del contexto del Senado, no de las alianzas. Si fuera así, Laura dijera del bloque del partido, porque los bloques son de un partido, no de coalición de partidos. Es que las alianzas no son bloques, las alianzas definidas en la ley electoral es un concepto diferente. Son bloques de partidos. Por ejemplo, con la actitud... O sea, que el PLD va a echar el pleito de tratar de tener un puesto adicional en el Consejo Pero hay algo más, la voy a referir al artículo 77 de la Constitución Dominicana, que le señala cómo se suplen las vacantes de los legisladores cuando faltan. Independientemente de que Dionis Sánchez, Félix Bautista y todos los reformistas se hayan ido a la Fuerza del Pueblo, jurídicamente la Fuerza del Pueblo tiene un solo senador, porque si faltaran o renunciaren Félix Bautista y Dionis Sánchez, es al Partido de la Liberación Dominicana que le corresponde suplir esa vacante. Es a la dirección del PLD que le corresponde someter la terna por ante el Senado de la República. Pero eso nunca ha sido así. No, eso es así está consagrado en el artículo 77 de la Constitución Dominicana. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados ha habido varias ausencias, varias muertes, incluso renuncias, y quien suple normalmente es la dirección del partido que postula a ese legislador. Así lo consagra nuestra Constitución Dominicana. Eso es así. Pero de manera, siempre se ha respetado que la persona que entra es una persona directamente involucrada con la que sale. No, pero eso tiene que ver con la dirección del partido. Si se ponen de acuerdo, someten lo que ellos entiendan. Mire, eso pasó recientemente con el partido de Amable Aristi Castro. Pero claro. Que murió un diputado que fue postulado por ese partido, pero que él estaba, creo que en el PRM o en el PLD. Al morir, aunque estaba en las filas del PLD o el PRM, quien hace la suplencia es el partido que los llevó como candidato, que porque así lo consagra la Constitución. Ese fue el partido que ganó en esa boleta. Exactamente. Pero al final, ustedes entonces no reconocen el bloque de la Fuerza del Pueblo como el segundo bloque mayoritario. Le voy a dar algo que está pasando en este momento. La actitud desleal de la Fuerza del Pueblo con sus aliados reformistas y bloque institucional lo desbancó y, por ejemplo, le quitó el bloque. Ahí sí, el bloque del partido, no de los partidos. El reformista quedó sin bloque, porque al desbancarlo a la Fuerza del Pueblo le quitó 4 senadores y los reglamentos internos nuestros establecen que hay un bloque de partido, no de partidos, con 2 o más legisladores, senadores. Entonces se quedó Ramón Rogelio Genao solo, porque la Fuerza del Pueblo lo desbancó con los 4 senadores más. Quiere esto decir que lo que sucede es que la Fuerza del Pueblo quiere variar la semántica de lo que establece el artículo 178 de la Constitución. ¿Cuántos senadores tiene el bloque de la Fuerza del Pueblo en este momento, según su cálculo? Numéricamente tiene 8. Ok, ¿cuántos tiene el PLD? Tiene 4. Ahora, si la Junta publicó ayer el ranking de cómo están los partidos, la primera mayoría, a la luz de lo que establece la Junta Central Electoral, el PRM, el PLD, la segunda mayoría, el Partido Reformista, la tercera mayoría, y la Fuerza del Pueblo y el BIS están ocupando la cuarta mayoría. O sea, que eso es consecuencia de la desmantelación de la ley que condenaba el transfugismo. No solo eso, sino que el soberano es el pueblo, y la expresión del pueblo dice que el PLD es la segunda mayoría y obviamente coloca a la Fuerza del Pueblo, a quien nosotros apreciamos mucho porque ellos volverán a su partido, están colocados como un partido minoritario. O sea, que ustedes pretenden cambiar el criterio, que se interprete distinto el criterio de cómo se entienden los hemiciclos, quién tiene una mayoría en los bloques. No, Laura, es que está... Para llevarlo al contexto del resultado. Es que eso no admite discusión. No, aquí la Constitución te dice bloque de partidos, no del partido.
Entonces, bloque de partido es un concepto definido en el reglamento del Senado de la República. Pero aplica para el partido, no los partidos. Bueno, dos partidos. déjeme buscarle esa definición. Búsquela y léala para que usted vea el artículo 178. Pero en lo que Laura busca eso, quiere decir que la actitud de no participar, porque fue al Congreso y entregó el expresidente Danilo Medina a la banda presidencial a Luis Abinader. Ahora, no participó en el discurso. Eso quiere decir una actitud que puedan decir los legisladores que no va a haber una tregua para este gobierno. Claro que sí. Nosotros, es una posición moderada, es respetuosa, consecuente con el bienestar del pueblo dominicano. Nosotros, la prioridad para nosotros es el pueblo dominicano. El gobierno de Luis Abinader, nosotros, independientemente de la tregua que tradicionalmente se le entrega, nosotros permanentemente vamos a hacer una oposición sensata en apoyo a los mejores intereses del país. Y quiero decirle algo sobre, ya para puntualizar la parte que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese consejo es el que elige la Alta Corte. De una ilegalidad no se puede desprender algo positivo. En los parlamentos europeos, la figura del transfugismo viene de Europa porque el senador es quien elige al primer ministro. Entonces, si el senador que influye para elegir al primer ministro es tránsfuga, entonces eso daña la escogitación del primer ministro. De igual manera, en República Dominicana, una ilegalidad no puede generar derechos. Si el pueblo dominicano votó por los senadores del PLD, eso no se puede utilizar una mayoría mecánica, porque si se presentara así, todos los presidentes van a comprar senadores y lo van a colocar en un bloque. Pero, senador, usted habla de que el hecho de que ellos se hayan ido de un partido para otro... Que dicho sea de paso, no el PLD ha dicho sí, que se vayan en libertad. Sí, no es una ilegalidad, porque tiene la condición de senador para elegir. Pero te construye una mayoría mecánica, no conforme con el espíritu del electorado dominicano, del soberano que es el pueblo. Eso violenta un derecho fundamental. ¿Qué violenta? Porque los dominicanos se expresaron en las urnas, el soberano es el pueblo. Votaron por los senadores del PLD. Y eso vulnera un derecho fundamental. Bueno, entonces ustedes van a accionar en contra de eso, porque el PLD ha dicho que va a ser muy pasivo, que se vaya todo el que se quiera ir. Yo no creo que el gobierno de Luis Abinader... No, el PLD. Yo no creo que el gobierno de Luis Abinader se atreva a interferir en que un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura esté contaminado. Pero Luis Abinader, con una ilegalidad. Y el PRM no tiene nada que ver con eso, porque fue del PLD. Eso es un pleito de la Fuerza del Pueblo con el PLD. De Fuerza del Pueblo que el expresidente del déjame PLD preguntarle a Laura, entonces, ¿puede ser un senador del PRM la segunda mayoría? Porque en ese sentido la primera mayoría es el PRM. Y tiene que ser contrario al del presidente del Senado. Entonces, en la lógica suya, ¿puede ser un senador del PRM? Mire, en la lógica mía, porque el entrevistado es usted, sencillamente hay un bloque que es más grande que el del PLD ahora mismo. ¿Y el del PRM? Y si la representación del PRM es la primera, la segunda es del segundo bloque mayoritario. Pero insisto, como el entrevistado es usted, lo interesante es saber qué va a hacer el PLD, no el PRM, olvídese del PRM. ¿Qué va a hacer el PLD con ese tema? No, el PLD está seguro que no habrá discusión sobre eso, porque de la misma manera que no puede ser la Fuerza del Pueblo, porque los reformistas fueron en bloque junto al PRM, no puede ir uno del PRM porque es aliado al presidente del Senado. Es lo mismo. Bueno, es un asunto triangular. Muchísimas gracias al senador por la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el bloque del Senado de la República. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía desde las 8 de la mañana. Laura Castellanos, Geraldino González, Alberto Caminero, un servidor, estuvieron con ustedes durante esta jornada del día de hoy. Mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.